Buenas tardes. Vamos al tema número 7 y vamos a ver algunas objeciones acerca de Dios. Algunas objeciones acerca de Dios. Algunas, y son muchas, ¿verdad? Pero vamos a ver las que se puedan. Ok, número 1, la primera. Recuerde que cada punto son esas objeciones que estamos hablando, ¿no? Esta es la primera. Esta es la primera objeción que se hace. Si todo necesita una causa, entonces, ¿qué causó a Dios? Quizás tú ya le has explicado, ¿no? Quizás tú ya le has dicho cosas a esta persona. Esta pregunta se plantea muy a menudo. El problema es que la gente a veces no escucha bien lo que decimos, ¿verdad? Porque nosotros hemos dicho en el estudio, nosotros dijimos que todo necesita una causa, ¿no? ¿Sí? ¿Lo dijimos o no? Bien. Indicamos que todo lo que tiene un principio necesita una causa, eso es lo que dijimos. Pero solo los entes finitos necesitan una causa. Eso es lo que estamos hablando. Dios no tuvo comienzo. Él es infinito y necesario. Dios, dijimos, es la causa incausada de todas las cosas finitas. Repito, Dios, dijimos, ¿dónde estoy? Dios es la causa incausada de todas las cosas finitas. Ahora, si Dios necesitara una causa, entonces empezaríamos con una regresión infinita de causas que nunca respondería a nuestra pregunta. Si Dios necesitara una causa, es decir, si Dios necesitara una causa para existir, ¿no? Alguien que lo haya hecho. Entonces, aquel que lo hizo, ¿quién lo hizo? Y aquel que lo hizo, no termina. La pregunta quedaría ahí al aire, ¿no? Ahora, entonces, tal como son las cosas, de acuerdo a esta lógica que dijimos, no podemos preguntar quién causó a Dios, porque Dios es la primer causa. No se puede ir más allá de lo primero. Esta es nuestra respuesta a la primera objeción, ¿no? Ahora, hay un texto que por sí mismo la palabra de Dios responde, ¿no? En Isaías 43, verso 10 al 11. Isaías 43, verso 10 y 11. ¿Lo tenemos? Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Fíjense, tres cosas importantes, ¿no? Conocerlo, creer, que se ocupa fe, y entender que yo mismo soy. Ya con esto nos está diciendo, él no ocupó una causa, él es esa causa incausada, ¿verdad? Antes dice, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni será después de mí. Ahí está respondiendo. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Un versículo que responde a esa objeción, ¿no? Que claro, no le vamos a responder inmediatamente con el texto, tenemos que responder lógicamente, pero después podemos reafirmar, mira, la misma Biblia, el mismo Dios creador de la Biblia te responde, ¿no? De una manera lógica. Bien, vamos a la segunda objeción. ¿Hay pregunta en esta primera? Está sencillo, ¿no? La segunda. Si Dios creó todas las cosas, esta es la segunda objeción que se hace. Si Dios creó todas las cosas, ¿cómo se creó a sí mismo? Si Dios creó todas las cosas, ¿cómo se creó a sí mismo? Nuevamente, otra vez decimos, solo los seres finitos necesitan causas. Los seres, esta es la otra frase que aprendimos, los seres necesarios no necesitan causa. En este caso, pues es solo Dios, ¿no? Solo los seres finitos necesitan causas, los seres necesarios no. Fíjense bien, sin embargo, podemos hacer de esta objeción un argumento en pro de Dios.
a favor de Dios, pues, ¿verdad? O sea, a través de este argumento que se nos dice, si Dios creó todas las cosas, ¿cómo se creó a sí mismo? Nosotros podemos hacer entonces de esta objeción un argumento en pro de Dios. Para ello, mis hermanos, hay que aprender. Solo hay 3 clases posibles de seres. Solo hay 3 clases posibles de seres. ¿Cuáles son esas 3 clases de seres posibles? Los autocausados, los causados por otro y los incausados. Ahora, hacemos esta pregunta. ¿Cuál somos nosotros? ¿Cuál de estos 3 somos nosotros? Imposible, vamos a ir por pasos, ¿verdad? Imposible que usted y yo seamos autocausados respecto a nuestra existencia. ¿Es imposible o no? No podemos traernos a la existencia por nosotros mismos. Imposible. Si dijéramos que nosotros somos incausados, significa que entonces seríamos seres infinitos, eternos y necesarios. Y no somos eso, ¿verdad que no somos eso? De modo que debemos ser causados por otro, que sería la segunda. No somos autocausados, pero sí somos causados por otro. Y si somos causados por otro, ¿qué clase de ser es ese, el que nos causó? El que nos causó es imposible que sea autocausado. No puede ser autocausado. Sí saben lo que estoy diciendo con autocausado, ¿no? A ver, ¿qué? A ver. Así. Ok, exactamente. Él no es autocausado. Eso es imposible. Pues si fuera, se supondría que hay otro que lo cause. En este caso él mismo, pero hay otro que lo causa, ¿no? Lo cual conduce otra vez a una regresión infinita. Así que el que nos causó a nosotros, que fuimos causados por otro, lógicamente es un incausado. Existe por sí mismo, no, él no se hizo, él existe, simple y sencillamente existe. Autoexistente, ¿sí? Eso sí es autoexistente, existe por sí mismo. Y volvemos otra vez a lo mismo, decimos palabras lógicas para responder a la objeción, pero también hay un texto bíblico que respalda esa lógica, ¿no? Isaías 44, versos 6 y 7. Dios, sobre todo en el 6, ¿no? Dios nos dice claramente lo incausado que es Él. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. En esta expresión nos muestra el ser incausado. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí, no hay Dios. Soy el primero, soy el postrero. Soy el principio, soy el fin. Es decir, Dios, el Dios existente, que ya existe por sí mismo. Bien, esta es la segunda objeción. Otra objeción que es un poquito así, es la tercera. Las declaraciones acerca de la existencia entonces, las declaraciones acerca de la existencia de Dios no son necesarias. Fíjense, algunos críticos han intentado una prueba ontológica contraria a Dios, diciendo que no podemos hablar de Dios en términos de verdades necesarias. Así dicen algunos, ¿no? No podemos hablar de Él en términos de verdades necesarias. Sin embargo, esa misma afirmación que ellos hacen demuestra ser necesaria en cuanto a Dios. ¿Sí saben por qué? Porque si ellos mismos están diciendo que no podemos hablar en términos de verdades necesarias, ¿qué nos están planteando? Que lo que ellos están diciendo sí son verdades necesarias. Entonces, si lo que ellos están diciendo son verdades necesarias, nosotros entonces decimos que esa afirmación que ellos hacen demuestra que es necesario, que el ser necesario en cuanto a Dios. Es decir, sí podemos nosotros hablar verdades necesarias de Dios, ¿o no? Si ellos afirman de una manera, al decir
tales declaraciones, ellos no pueden hacerse así, el decir verdades necesarias, las que ellos plantean. Si una declaración necesariamente verdadera es o no lo es, entonces el acto mismo debe afirmarse. Prueba que entonces esa afirmación que ellos hacen es falsa. Pues dicen que tales declaraciones son imposibles. O sea, si ellos dicen que es imposible hacer verdades, presentar o declarar verdades necesarias, entonces lo que ellos están declarando no puede ser cierto. ¿Sí me explico? Es falso. Entonces nosotros, si no necesariamente, a ver, ¿dónde estoy aquí? Si no es necesariamente verdadera, son posibles algunas declaraciones necesarias y la objeción se esfuma. Seamos justos. Sí pueden hacerse declaraciones negativas, si se pueden, hacer declaraciones negativas sobre la existencia de Dios y se nos dice no existe, pues también es posible que podemos hacer declaraciones positivas de que Dios sí existe. Eso es lo que tiene que ver eso. ¿Sí? Si ellos declaran verdades necesarias diciendo Dios no existe, pues también es una verdad necesaria que nosotros podemos declarar que Dios sí existe. ¿Sí? ¿Les queda claro o no? O sea, en cuanto a la objeción que ellos hacen, ¿cuál es la objeción? El que decimos que las declaraciones acerca de la existencia no son necesarias. No se ocupan. Vamos a una cuarta. La cuarta objeción dice, ¿la ley moral es arbitraria? ¿La ley moral es arbitraria o trasciende a Dios? ¿La ley moral es arbitraria o trasciende a Dios? Esto es lo que otros dicen. Hay un hombre llamado Bertrand Russell. Él preguntaba de dónde derivó Dios la ley moral. Él afirmaba que esa ley, la ley moral, o trasciende a Dios, o Dios está sujeto a ella. Y por ende decía, no es el bien definitivo, o sea, Dios no es el bien definitivo, es lo que decía este hombre llamado Bertrand Russell, que hace este tipo de objeción, ¿no? O también decía, o es una selección arbitraria de códigos, es una selección arbitraria de códigos que se originaron en la voluntad de Dios. De modo que Dios o no es definitivo o es arbitrario. Y resumía, en todo caso es indigno de ser adorado. Y contestamos a su objeción, ¿no? La ley moral es arbitraria o trasciende a Dios. Respondemos, la ley moral ni es arbitraria ni trasciende a Dios. La ley moral ni es arbitraria ni trasciende a Dios, como este hombre afirmaba en su objeción, ¿no? Nuestro punto de vista es que la ley moral se arraiga en la bondadosa y amante naturaleza de Dios. O sea, ¿qué estamos diciendo en eso? Se arraiga en la bondadosa y amante naturaleza de Dios. ¿Qué estamos diciendo con eso, mis hermanos? Estamos diciendo que la ley moral es parte de Dios mismo. Es parte de su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios, ¿qué? Santo. Sabemos que nuestro Dios no solamente es un Dios santo, sino también es un Dios bueno. Y esto no es algo que trasciende a Dios, no es algo que está por encima de Dios, sino que es parte de Dios. O sea, la ley moral que surge de la santidad de Dios y surge de un Dios bueno, es algo inherente a Él. Nosotros conocemos muy bien, mis hermanos, que cuando hablamos y decimos Dios es justo, Dios es santo, Dios es bondadoso, Dios es bueno y Dios es amoroso. Esa es la naturaleza de Dios, ¿o no? Es imposible que Dios desee algo que no concuerde con su naturaleza.
si Él exige una ley moral o plantea una ley moral, porque eso es parte de su naturaleza. Así que no hay dilema. El dilema más bien está en el corazón de los hombres, que tratan de esquivar la ley moral de Dios como hombres como este, ¿no? Bertrand Russell. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Vuelvo otra vez a repetir que hablamos una respuesta a las objeciones en la lógica, pero la Biblia tiene respuestas por sí misma, ¿no? Por ejemplo, en 1 de Samuel 2:2, mira lo que dice la Escritura aquí, 1 de Samuel 2:2. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Salud. Así que, mis hermanos, debe ser entendible. La ley moral, dijimos, ni es arbitraria, ni trasciende a Dios, porque es parte de la naturaleza de Dios. Dice el Salmo 25, versos 7 y 8. Seguimos hablando de esa ley moral de Dios. Salmo 25, versos 7 y 8. ¿Lo tienen? Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad. Note estas características de la naturaleza de Dios. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Es decir, la ley moral, Dios no la impone arbitrariamente. Más bien la muestra a través de su misma naturaleza, ¿no? Y como tal, no exige sino lo que Él es. No demanda sino lo que Él es. Por eso dice aquí, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Cuál camino? Pues el camino de ser bueno, de ser recto, de ser bondadoso, de ser justo, de ser íntegro, que es parte de esa ley moral de Dios. Salmos capítulo 7, versículo 9. Otro texto más. Salmos 7, 9. ¿Lo tienen? Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo, ¿el Dios qué? Justo, prueba la mente y el corazón. Ahora vamos a irnos al verso 11 y 12. Dice, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Ahí está la naturaleza de Dios en cuanto a la ley moral. No es arbitrario. Inclusive aquí está hablando de su estado hacia el impío, ¿no? Que está diciendo que Dios está airado contra el impío todos los días. Pero note lo que sigue, dice, si no se arrepiente. Ya nos está hablando no de una ley moral arbitraria, ni de algo que está, dijimos, que trasciende a Dios, está por encima de Dios. No. Es parte de su naturaleza y Dios demanda cosas, pero da oportunidad al hombre de aprender de esa ley moral a través de él. Bien, vamos a otra objeción, la 5. La quinta objeción. ¿Puede Dios hacer una montaña tan grande que no pueda moverla? ¿Puede Dios hacer una montaña tan grande que no pueda moverla? Este es otro argumento, mis hermanos, carente de significado, completamente, ¿no? Es como si nosotros le preguntáramos a la misma persona que hace esta pregunta, ¿puede Dios hacer una montaña tan grande que no pueda moverla? Nosotros le preguntaríamos, ¿hay algo que sea más que el infinito? ¿Habrá algo que sea mayor que el infinito? Pues imposible. Lógicamente que algo que sobrepase al infinito, ya que este no tiene fin, es infinito. Lo mismo podríamos hacer otras preguntas como, ¿puede Dios hacer un círculo cuadrado? Pues la pregunta que se está haciendo, la objeción, queda en este tipo de preguntas, ¿o no? ¿Puede Dios hacer un círculo cuadrado? O como si preguntáramos, ¿cómo huele el azul?
¿Qué diríamos ante todo esto, mis hermanos? Que este es un error categórico. Los colores no huelen y los círculos pueden ser cuadrados. ¿Verdad que no? Son imposibilidades lógicas que se contradicen a sí mismas cuando tratamos de pensar en ellas. Así que quien le pretende presentarnos una objeción como esta, ¿puede Dios hacer una montaña tan grande que no pueda moverla? Pues tenemos que mostrarle que esta persona está en una imposibilidad lógica y se está contradiciendo en sus pensamientos, ¿no? Ahora, la omnipotencia de Dios, fíjense bien, la omnipotencia de Dios no significa que pueda hacer lo que es imposible. Quiero que note lo que estamos hablando. Repito, la omnipotencia de Dios no significa que pueda hacer lo que es imposible. ¿Por qué? Porque para Dios todas las cosas son. O sea, en el caso, si estamos hablando en el caso de Dios, para Dios no hay imposibles. Dios más bien tiene poder para hacer todo lo que realmente es posible para Él. Dios tiene poder para hacer todo lo que es realmente posible, aunque sea imposible para nosotros. Ahí está la diferencia. ¿Sí lo comprendemos? O sea, la objeción aparentaría como que se trata de cuestionar que ese Dios hay cosas imposibles para Él. Y Dios, pues Él no va a hacer cosas imposibles en el sentido de Él mismo, porque pues todo lo que Él hace, para Él todo es posible. Para nosotros sí, ahí sí es diferente. Cuando Dios está diciendo para Dios no hay nada imposible, se está refiriendo no hay nada imposible para hacer en cuestión de nosotros, no en cuestión de Él. Porque Él siempre hace las cosas posibles. Dios puede controlar cualquier montaña que Él haga. Dios puede ponerla donde Él quiera. Dios puede desintegrarla si Él lo desea. ¿Sí o no? Ahora, ¿son imposibles para Él estas cosas? ¿Son imposibilidades para Él? Repito, ¿son para Dios? No, porque Él hace todo lo que es posible para Él. Pero para nosotros sí es imposible. ¿No? No se puede pedir más poder que este. Mire lo que dice. Vamos a comprobar con dos salmos, dos textos, estas mismas afirmaciones que contradicen este argumento de imposibilidades lógicas. Salmo 104, verso 8 y 9. Ahora sí le subieron con ganas, ¿no? A lo mejor también nos oímos fuerte nosotros, ¿no? ¿O no? ¿Ya lo tienen? Salmo 104. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar, ¿qué? Que tú los fundaste. Les pusiste, ¿qué les puso? Término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir. Bueno, ahí está nada más simple y sencillo el poder de Dios para lo posible que Él puede hacer. Él puede hacer esas cosas. Nosotros no, para nosotros sí son imposibles. Job, capítulo 9, versos 5 y 10. 9, versículos 5 al 10. ¿Listos? Dice, Él arranca, está hablando de Dios, Él arranca los montes con su furor. Y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale. Y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. ¿Tendrá respuesta la palabra de Dios de las posibilidades de Dios? ¿Posibilidades lógicas de Dios? Para Dios no hay imposibles porque Él no hace imposibles para Él. Él hace posibles las cosas porque Él puede hacerlas. Los imposibles los hace con nosotros, porque los imposibles son para nosotros.
Vamos a otra objeción, la sexta. Otra objeción más que se hace. Si Dios no tiene límites, debe ser. Si Dios no tiene límites, debe ser bueno y malo, existente y no existente, fuerte y débil. Si Dios no tiene límites. Ahora, aquí hay que aclarar a quienes hacen este tipo de objeción. Cuando decimos que Dios es ilimitado, porque cuando está diciendo aquí que Dios no tiene límites, cuando decimos que Dios es ilimitado, queremos decir que Él es ilimitado, pero en sus perfecciones. No en imperfecciones que Él no las tiene. Y esta objeción que se está presentando es como presentarnos, por un lado, las perfecciones de Dios y aparentemente como si tuviera imperfecciones. Lo bueno y lo malo, existente y no existente, fuerte y débil. Bueno, nosotros no tenemos un cuadro de un Dios así, ¿o sí? No, nuestro Dios no es así. Así que, mis hermanos, cuando decimos que Dios es ilimitado, tenemos que aclarar que estamos refiriéndonos a que Él es ilimitado a sus perfecciones y no a imperfecciones que Él no las tiene. Ahora bien, el mal no es una perfección, sino una imperfección. La debilidad no es una perfección, sino es una ¿qué? Imperfección. La no existencia, el dejar de existir, no es una perfección, sino una imperfección. Así que, podríamos decir que Dios es limitado, más bien en esto, podemos decir que Dios es limitado respecto a que no puede acceder, en esto sí, Él está limitado, ¿verdad? Porque Él no puede acceder. ¿A qué no puede acceder? A limitaciones de tiempo, de espacio, de debilidad, de mal. ¿Por qué no puede acceder Él? Él está limitado en esto. ¿Por qué no puede acceder? Porque, mis hermanos, por su ilimitada perfección, por eso. Por su ilimitada perfección. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que Él no puede acceder a las limitaciones de tiempo, ¿qué estamos diciendo? Pues Dios no se rige por tiempo. Para Él es lo mismo un año, dice 1000 años que un día y 1000 años, ¿no? O sea, si me explico, Él no está limitado por tiempo. Tampoco está limitado por espacio. Nosotros sabemos que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Está aquí como está en el universo. Por eso se sostienen todas las cosas. ¿Cómo podemos entender esta inmensidad de Dios? Esa es una de las características que uno estudia cuando uno estudia los atributos de Dios. Por ejemplo, uno estudia la inmensidad de Dios, que significa la presencia de Dios en todas partes. ¿Cómo es esto? Está fuera de nuestro alcance, de nuestra mente finita, ¿no? Pero sin embargo, volvemos a textos bíblicos que nos pueden aclarar muchas de las cosas que a veces los hombres cuestionan de Dios, como tratarlo de presentar a veces como imperfecto, ¿no? Mire, por ejemplo, en Isaías 40, verso 28 al 31, el mismo texto, la escritura, habla en esta área como Dios es perfecto. Es ilimitado, no está limitado como nosotros. Isaías 40, verso 28 al 31, ¿lo tienen? Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y mire lo que dice, ¿qué dice? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que si nosotros tratamos de alcanzar y comprender toda esa inmensidad de Dios, pues no la vamos a hacer, esa es la verdad. Solamente tenemos que creer en ella, ¿no? Y que el Señor nos dé luz para disfrutar de esa inmensidad de Dios.
Dice el verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ¿qué? Ahora entiendo por qué. ¿Lo entiendes tú por qué? Porque Él no está limitado a eso. Él es ilimitado en sus fuerzas. Es ilimitado en su poder. Y nosotros sí somos limitados. Y más si se pasan los años, ¿verdad? Si yo quisiera ponerme a hacer las cosas que hacía. Me acuerdo una vez que, y no tenía esta edad que tengo ahora, mucho menos lo haría ahora. Pero yo creo que tendría unos 35 años cuando compré unas bicicletas de montaña y un día vivía una cuñada, vivía ahí en Bugambilias en la parte de abajo. Entonces me llevé la bicicleta de montaña y le dije a mi esposa mientras ella y mis hijos jugando con sus primos y mi esposa platicando con su hermana. Entonces yo dije, bueno, yo voy a agarrar la bicicleta y voy a subir. Ya ve que está la subida de la primera sección para ir a la segunda sección, arriba, ¿no? Y agarré la bici, pero hagan de cuenta que la quise agarrar como de 15 años. Voy subiendo. Yo creo que a la mitad de la subida me estaba infartando, la verdad. Porque le di, no, pues no tenía 15 años, y entonces me tuve que detener en un lado, no podía jalar aire. Y entonces agarré ahí estaba una piedra, me acosté y así como estaba yo, Señor, por favor, ayúdame. No jalaba aire. Pero esa es la realidad de nosotros. Nosotros somos finitos y somos limitados. Dios es ilimitado. Ahí está una prueba. Segunda de Pedro 3:8. ¿Qué dice aquí? Lo que hablábamos hace un momento. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Fíjense, no ignoremos que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros, híjole, Cristo va a venir y ya pasaron 2000 y tantos años y no viene. Y para Dios apenas va a mediodía. Mire esto ya desesperados. ¿Sí entendemos? Salmo 5, verso 4. Hablando de si es bueno, no, mire lo que dice el Salmo 5, verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace ¿en qué? En la maldad. El malo no habitará junto a ti. Otra vez nos está hablando de la perfección de Dios, no de la imperfección de Dios. Dios es perfecto. Y aquí está diciendo, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Por qué? Porque su naturaleza es que Él aborrece el mal, aborrece el pecado. No es parte de su ser. Entonces no es verdad como hace esta objeción. Si Él no tiene límites, entonces Él debe de ser bueno y malo. Como diciendo, trajo el bien y trajo el mal. No es así, mis hermanos. Está muy claro aquí la palabra de Dios, que también confirma las respuestas lógicas que podemos dar al que plantea este tipo de objeciones, ¿no? La 7, vamos a la número 7. ¿Se acuerdan que hablamos, que dijimos que Dios es un ser necesario, verdad? Cuando se habla de un ser necesario, hablamos precisamente de que es un Dios incausado. O sea, Él es autoexistente, es autosuficiente, no necesita de nadie ni de nada, ¿no? Ahora, esta objeción dice, si Dios es un ser necesario, también lo es el mundo. Si Dios es un ser necesario, también lo es el mundo. Y luego siguen diciendo, esto supone, o sea, esta objeción supone que un ser necesario debe de hacer todo lo que haga necesariamente. Esto supone que un ser necesario debe hacerlo todo lo que haga, ¿cómo? Necesariamente. ¿Sí comprendemos esta frase lógica? Es decir, ¿qué están diciendo? Todo el mundo está diciendo que Dios, si es un ser necesario,
al crear todas las cosas, el mundo, por decirlo así, lo hizo porque Dios lo necesitaba. Por eso dice aquí que todo lo que haga necesariamente. Pero nuestra definición, mis hermanos, del ser necesario era que Él debe de ser todo lo que Él es. Él no hizo las cosas por necesidad, las hizo por lo que Él es. Qué diferente, ¿no? Es decir, todo lo hace por su naturaleza. O su naturaleza, lo que Él es lo que le hace el ser necesario. Y todo lo que Él hace, es decir, el mundo, el universo, va más allá de su naturaleza y lo hace por su libre albedrío. Entonces, mis hermanos, ni siquiera podríamos decir que Él necesita crear. Porque podríamos decir, su amor puede haberle dado el deseo de crear. Su amor, el amor de Dios, pudo haberle dado el deseo de crear, pero no exigió que lo hiciera. Él debe de ser como es. Aunque pueda hacer lo que le plazca en la medida que no contradiga su naturaleza. Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera, pero lo que va a hacer siempre grábatelo, nunca lo va a hacer en contra de su naturaleza, siempre va a ser una respuesta de su naturaleza. Entonces el mundo no es un ser necesario, o no es necesario como lo plantean, ¿verdad? El mundo no es necesario, es decir, el mundo no puede ser un resultado de un Dios que lo necesita. Por algo la palabra de Dios nos menciona tantas veces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice en el Salmo 92, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra, el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Por ahí en algún libro, en alguna ocasión, seguro, algún libro cristiano, porque a mí me ha tocado en alguno, leer que Dios hizo las cosas porque necesitaba de las cosas, pero no es así. O sea, realmente Dios no hizo las cosas por necesidad. Las hizo simple y sencillamente por su misma naturaleza, por lo que Él es. Vamos a la objeción número 8. ¿A cuántas objeciones, verdad? Dios es eterno. Dice, si Dios es eterno, ¿cuándo creó al mundo? Esta es otra objeción. Si Dios es eterno, ¿cuándo creó al mundo? Este tipo de objeciones, mis hermanos, plantea una cuestión confusa. Como seres finitos, podemos imaginar un momento antes del comienzo del tiempo. Repito, como seres finitos, podemos imaginar un momento antes del comienzo del tiempo, aunque en realidad no hubo tal cosa. Podemos imaginar un momento antes del comienzo del tiempo. A ver, ahorita que terminemos, vamos a aclarar esto más, ¿no? ¿Dónde estamos? Comienzo del tiempo. Aunque en realidad no hubo tal cosa, dijimos, ¿verdad? Dios no creó al mundo en el tiempo. Dios es responsable de la creación del tiempo, eso sí. Pero no creó al mundo en el tiempo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no hubo tiempo antes del tiempo. Ya estamos cantinfleando, dice, no. Esto es lógica, hermanos. Están conociendo de lógica porque esto es lo que trata la apologética, ¿no? Así que no hubo tiempo antes del tiempo. ¿Qué había entonces antes del tiempo? Antes, si Dios es el responsable de la creación del tiempo, ¿qué hubo antes del tiempo cuando Dios creó todas las cosas? ¿Qué había? ¿Había tiempo con Dios o no había tiempo con Dios? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que había con Dios? ¿Cómo se le llama? Lo que había con eternidad. Eso es lo que había. Eternidad. Por eso, cuando se cuestiona como esto que dice, si Dios es eterno, ¿cuándo? Esta frase, ¿cuándo? Supone que hubo tiempo antes del tiempo.
Es como preguntar, fíjense, es como preguntar, ¿dónde estaba el hombre que saltó del puente? Y eso era antes de que saltara, ¿no? Ahora, ¿en el aire? ¿Dónde estaba el hombre que dice, ¿dónde estaba el hombre que saltó del puente? Alguien puede decir, pues en el aire. Pues eso fue después de que saltó. Entonces, ese cuándo quiere decir mucho, acuérdese. ¿Cuándo creó al mundo? No es correcta la pregunta. En esta pregunta, ¿cuándo supone que hay un punto concreto para una acción procesal? La pregunta respecto a la creación trata de introducir a Dios en el tiempo en vez de ponerlo en el inicio, porque ahí es donde está el inicio del tiempo. Amén. Cuando Dios creó todas las cosas y cuando Dios creó al mundo, ahí es donde está el inicio ¿de qué? Del tiempo. Tan claro es esto, por ejemplo, mire, vamos a ver Génesis 1.1. Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? Ahí está. ¿Cuándo? En el principio. O sea, no está hablando de tiempo, está hablando del inicio de las cosas, que ahí es donde marca el inicio del tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego Job 10.5 dice, Job capítulo 10 versículo 5 dice, sí, hablando del tiempo para Dios no hay tiempo, Él es la eternidad. Para Dios habita en la eternidad. ¿Dónde habita Dios? Nosotros habitamos en el tiempo. Por eso empezamos desde, como decía el pastor Chuy el domingo, ¿no? Nacemos sin pelo y sin dientes, pero luego ya con la edad nos quedamos sin pelo y sin dientes, ¿no? Job 10.5, ¿lo tienen? ¿Son tus días como los días del hombre? ¿O tus años como los tiempos humanos? Pues no. Dios no envejece. Aunque en la Biblia algunos dicen, ¿y por qué la Biblia logra el anciano de días? Todas las palabras, por eso hay una regla o un estudio que se le llama hermenéutica, porque a través de la hermenéutica entendemos el lenguaje bíblico. Hay todo un lenguaje figurado que nos presenta a un Dios, se supone que, ¿qué pasa con un anciano? ¿Qué encuentras en un anciano? ¿Qué encuentras? Sabiduría. Entonces el lenguaje nos está hablando de la sabiduría de Dios, ¿no? La que encontramos en Dios. Isaías 57:15, un texto más que nos está hablando de un Dios que no se rige por el tiempo. Nosotros sí, porque Dios es el responsable de la creación del tiempo, a partir de la creación para acá. Pero no es que Dios haya creado el mundo dentro de un tiempo, ¿no? ¿Cuándo creó al mundo? Si Él es eterno. No, Él lo creó en su eternidad. ¿Listos? ¿Qué dice aquí Isaías 57:15? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita, ¿qué habita? Ahí está. Habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces ahí está otra objeción más que podemos dar una respuesta para afirmar que Dios hizo al mundo en la eternidad, no en el tiempo, ¿no?